Sucesos misteriosos que ocurren en un lago muy famoso de los Estados Unidos, una tragedia que ocurrió en un extraño pantano igualmente en los Estados Unidos, y todo parece apuntar a que hay una especie de maldición en ambos lugares. Si se queda conmigo, le voy a platicar acerca de esto. Por supuesto. Bienvenido. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Es la Navidad de 1964. Estamos en Georgia, en los Estados Unidos, cerca de un enorme lago, el lago Lanier. No hay nieve. Hace algo de frío, pero no hay nieve. La familia Brown, junto con otro grupo familiar, deciden ir a recolectar manzanas a una huerta que está más allá. Hay que cruzar por una especie de puente y por la orilla del lago. Montan en su automóvil, se acomodan todos y comienza el recorrido. Es un día agradable, están de fiesta. Va manejando el señor Brown. En el automóvil, además, van otros 3 adultos y al menos 7 niños. Entre ellos, el más pequeño es un chiquilín de unos meses de edad hasta el más grandecito, 6 años. En total van 11 personas en aquel automóvil aquel mediodía de diciembre 25 de 1964. No hay mucho tráfico. Las cosas van normalmente. El señor Brown va montado en su automóvil mientras todos van muy contentos con la idea de ir a recolectar manzanas. Maneja a la orilla de aquel lago. Se puede ver el agua tranquila, apacible, oscura. Es un lago, el agua es oscura. Todo va en calma hasta que de pronto, y repentinamente, el señor Brown gira el volante de manera descontrolada, impactando contra el guardavía metálico, la barrera de seguridad, dando un rebote, chocando contra un poste que derriba de inmediato y finalmente el automóvil gira y cae. Dentro de aquellas oscuras aguas, flota un instante y acto seguido comienza a hundirse rápidamente mientras que otros vehículos que vienen manejando por la misma calle se detienen y varias personas saltan al agua para tratar de auxiliar a aquella gente, mientras que alguien más acelera en dirección al pueblo más cercano para pedir auxilio. Mientras todo esto ocurre, el automóvil sigue hundiéndose. Las personas que han saltado al agua, es un agua muy fría, es diciembre, bracean tratando de alcanzar el punto donde se está hundiendo. No ha caído inmediatamente en la orilla, sino que ha ido a caer por allá. Así es que hay que nadar hasta allá y luego sumergirse. Alguien logra salir cargando lo que en principio creen que es una muñeca, pero no lo es. Es uno de los bebés, de los más chiquitos. No tiene vida. Pero mientras esto ocurre, alguien ha logrado abrir una puerta de aquel automóvil sumergido y logra sacar a una persona que con vida patalea y llega a la superficie, y luego otra y luego otra. Cuando llegan los buzos del departamento de bomberos y llegan los rescatistas, están allí varios buenos samaritanos con mucho frío, quizá con hipotermia, temblando, pero han logrado rescatar 4 personas con vida. De 11 que iban en el automóvil, solamente han podido rescatar 4 personas con vida. Los rescatistas terminarían de sumergirse para extraer los cuerpos de los demás en un terrible accidente. La gente que manejaba en ese momento y que vio cómo aquel automóvil salió de la carretera no encontró una explicación. No tenía sentido, la curva no es una curva pronunciada, no venía a exceso de velocidad, manejaba normalmente y de pronto algo hizo que girara el volante súbitamente y cayera al lago. Las autoridades dijeron que era probable que el señor Brown hubiera tomado algunas copas temprano esa mañana, pero hay quienes dicen que no tomó nada y que eso es culpa del propio lago. Y es que este lago,
el lago Lanier ha tenido muchos accidentes. Aún para 1964 ya había sucesos bastante penosos que habían ocurrido. 6 años atrás, 1958. 2 chicas van en su automóvil. Se trata de Susie y Delia. Es un automóvil del año, un Ford 58. Van manejando muy contentas y tienen que llegar del otro lado. Van a otra población que está más adelante. Así que mientras manejan junto al lago, van contentas. Cuando llegan a un punto en donde se hace el cruce, esa misma situación que le pasó al otro vehículo les ocurrió a estas chicas repentinamente. Quienquiera que fuera manejando perdió el control y el automóvil comenzó a hacer movimientos extraños. No olvide que era un vehículo nuevecito. Y ambas chicas salieron volando y cayeron al lago, sumergiéndose profundamente. Alguien lo vio. Sin embargo, no pudieron encontrar el vehículo. Era 1958 y no había los equipos actuales, así es que aquello se quedó ahí. Algunos meses después, pescadores, mientras jalaban la caña para extraer alguna cosa que pensaron sería un pez, lo que sacaron fue el cadáver de una joven en un vestido azul. Todo el mundo sabía que ese cuerpo era de Delia, pero lo terrible del asunto es que ya no había forma de saberlo. Incluso faltaban las manos. La descomposición y la permanencia en agua realmente lo habían convertido en un desecho casi esquelético. Como sea, se le dio sepultura, pero a partir de ese momento, muchas personas comenzaron a hablar de que este lugar estaba encantado, estaba embrujado, puesto que las chicas habían muerto, y a lo largo de los años siguientes, aquí ha habido cerca de 700 muertes. 700. Hay quienes aseguran que de cuando en cuando, la dama del lago sale de las profundidades para ir a cazar, ir a atrapar gente, jalarlos hasta el fondo, matarlos, y muchos de ellos perderlos allá abajo para que nunca salgan. El coche donde viajaban las chicas fue recuperado en 1990, es decir, la friolera de 32 años después, y en el interior del automóvil se encontraban los restos de una de aquellas chicas, Susie. No se sabe cuál de ellas iba manejando, pero se pudo saber que era el cuerpo de Susie, así que el otro era el de Delia. Pero tardaron 32 años en recuperar el coche mientras que unos trabajadores fabricaban las bases para un puente. Y ahí estaba el auto. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo es que nadie lo había encontrado en 30 años? Es una buena pregunta. Pero este sitio no solamente fueron las chicas, esto ya venía de mucho tiempo atrás. Comencemos por conocer el lugar. Le estoy hablando del lago Lanier. En Georgia. Se encuentra relativamente cerca de Atlanta, la capital de aquel estado en la Unión Americana. La presa como tal, la cortina, es conocida como la presa Buford y fue construida en 1956, o sea que ese lago no es natural. Es una presa, y es una presa enorme que tiene varios cientos de kilómetros cuadrados, abarca una enorme cantidad de tierra y abastece de agua a unos 5 millones de personas. ¿Sí? Es un reservorio de agua. Además de que también produce energía eléctrica, este sitio abastece a buena parte de Atlanta. Desde ahí hasta Atlanta llega el agua. Pero además de eso, este enorme cuerpo de agua es uno de los grandes favoritos para los turistas. En el año 2022 se calculó que 12 millones de personas visitaron este lugar. Claro, no se imagine usted que se trata de una pequeña lagunita. No, se trata de un lago artificial con cerca de 500 millas de orillas. Es decir, que el contorno tiene casi 500 millas, en donde se encuentran numerosas playas, numerosos espacios para la navegación. Mucha gente llega aquí con sus propias lanchas, las introducen y comienzan a navegar. Eso ha generado muchos problemas. En este lugar, además de las personas que pierden la vida ahogadas, también hay personas que mueren en accidentes de bote. Hay personas que mueren por alcohol, por haber bebido demasiado, por drogas. Es un sitio para spring breakers.
Es decir, aquí la fiesta se pone fuerte. Pero en realidad el problema de fondo no sería ese. Aún así, en otros estados de la Unión Americana hay otro montón de presas, lagos, cuerpos de agua, canteras, en donde no ocurre esto. Y aquí, desde la construcción hasta hoy en día, más de 700 personas han perdido la vida. Otros cuerpos de agua han tenido a lo largo de su historia 25, 20 personas muertas. En un mismo año, este sitio tuvo 27 personas muertas, en tanto que el siguiente cuerpo de agua, lago, laguna, como quiera llamarle, en cantidad de víctimas fatales tuvo 3. Algo no estaba bien aquí. Y si bien la fiesta es grande, no siempre lo ha sido. En los años que le he descrito, 58, 64, 72, 74, este lugar no era tan visitado y sin embargo el índice de mortandad de personas que se acercaban era enorme. Los casos además son bastante extraños. El caso de las chicas que pierden el control al llegar más o menos al mismo punto donde perdería la vida la familia en años después, y luego otros incidentes como por ejemplo en el año 2023 un hombre de 70 años monta en su bote de pesca, va con su esposa, es un día soleado, buen clima, llegan a un punto del lago en donde se preparan para pescar. No hace falta echar ancla porque no hay corrientes como tal. Así que mientras estés en una posición puedes estar pescando y si el viento te mueve, pues te vuelves a acomodar ya. Este hombre prepara sus diferentes anzuelos, las carnadas. El bote tiene un asiento en la parte del frente en donde uno se puede sentar para estar más cómodo. Este sujeto camina para allá, moviéndose un poquito, se sienta y en el momento en el que se sienta, el asiento aquel que se supone que es muy resistente se suelta. Cae, el hombre cae al agua, a pesar de llevar el chaleco salvavidas, se sumerge y no vuelve a salir. A pesar de llevar el equipo salvavidas. Lo que significa que si uno cae de un bote bajo, pues probablemente se sumerja medio metro. Y luego vuelva a salir a la superficie, pues el cuerpo fue encontrado casi a 10 metros de profundidad. ¿Qué había pasado allí? Y unos meses atrás, 2 jóvenes, 18 y 21 años, buenos nadadores, conocedores del lago, frecuentes visitantes, se lanzaron desde un bote para nadar hacia la orilla, hacia el muelle, y nunca llegaron. Ambos fueron encontrados muchos días después, en el fondo, a 12 o 14 metros de profundidad. En algunas partes el lago Lanier puede tener hasta 30 metros. ¿Qué les había ocurrido? No estaban ebrios. Las pruebas no demostraron ningún tipo de alcoholemia. No estaban bajo efectos de drogas ni nada de eso. Pero en este sitio eso no es tan raro. Me refiero a que mueran de esas formas extrañas. Otro caso muy extraño fue el de un joven que en pleno verano salta al agua y se electrocuta. Por alguna razón alguien había dejado cables en el agua. Cuando llega alguien y quiere rescatarlo, siente la descarga y de inmediato evita entrar al agua, mueve su bote hasta la orilla en donde encuentra que hay una especie de caja eléctrica que desconecta. ¿Qué había pasado allí? El chico no sobrevivió, a pesar de que lo llevaron a un hospital, no sobrevivió. Y paulatinamente, conforme va uno viendo hacia atrás en los años, se da cuenta que esto era recurrente. Personas que salieron en un bote a pescar y nunca volvieron. Y nunca se les encontró. Además, a pesar de que ya en los años 70 y 80 los equipos de buceo modernos permitían inmersiones más prolongadas, las oscuras aguas de este lago no permiten muy bien bucear. Además, la propia historia del lugar es tremenda. Y quizá por eso se entienda que en estos lugares pasan cosas. Porque la historia del lugar se remonta a tiempo atrás. Este sitio era un lugar de las tribus antiguas. ¿Sí? De las tribus Cherokee, Cocteau. También de la gente perteneciente a las etnias Cree y a muchos otros. Esta zona era una zona densamente poblada, tanto desde la Florida hacia la zona de Georgia, pero en 1838
El gobierno de los Estados Unidos emitió una serie de leyes para desplazar a los pueblos originarios. En estas zonas habían encontrado oro y minerales y muchos materiales que les eran útiles a los hombres blancos. Así es que el gobierno decidió promulgar una serie de leyes que enviaba a las tribus originarias lejos. El pueblo Chickasaw, por ejemplo. Gente que habitaba estas regiones normalmente fueron enviados lejos en un evento conocido como la Marcha de las Lágrimas, puesto que fueron obligados a irse en medio de un invierno tremendo. Muchas de aquellas personas, cuando iban llegando al río conocido como Chattahoochee, precisamente en esta zona donde se encuentra Lanier, murieron. Cientos de ellos. No se sabe exactamente cuántas personas murieron en la Marcha de las Lágrimas, pero lo que es un hecho es que ya no se trataba de guerreros, de aguerridos guerreros nativos, porque muchos de ellos habían sido diezmados en enfrentamientos con el ejército y ahora se encontraban, principalmente personas mayores, mujeres, niños, que fallecieron en estas zonas. Era una labor de limpieza étnica, un genocidio si usted lo quiere ver así. Algo que ha quedado ahí como una mancha en la historia del país de la libertad. Por supuesto, de eso no se hablaba. Y pronto comenzaron a llegar los colonos y a habitar esta región. Y sí, les empezó a ir bastante bien. En esta zona se podía obtener todo tipo de cosas buenas, desde productos maderables hasta cosechas bastante buenas, minería, oro. Estos ríos, entre todos ellos, aportaban una buena cantidad de oro, que rápidamente se convirtió en el sueño dorado de los gambusinos, pero también de los agricultores, y se establecieron diferentes pueblos, diferentes condados. Uno de ellos era Forsyth, la población grande. En este sitio había actividad comercial, agrícola, había artesanos, había todo tipo de personas allí, y había una población de origen afrodescendiente bastante abundante. De hecho, algunos de estos habitantes eran personas que provenían directamente de grupos esclavos, personas que habían sido traídas en calidad de esclavos desde las Antillas o desde regiones en la parte del Caribe. Aquí eran traídos, pero en algún momento alcanzaron su libertad y para finales del siglo XIX se había establecido una comunidad con unos 1,100 habitantes de origen afrodescendiente, junto con una población numerosa de personas de origen blanco. Era una convivencia incómoda, vamos a decirlo así. Muchas de las personas caucásicas blancas tenían un fuerte complejo racista, y muchas de las personas afrodescendientes eran libres. Ya eran personas libres, incluso que podían tener una propiedad, que tenían sus casas, y que comenzaron a formar un núcleo urbano. Este núcleo urbano surgió alrededor de una estación postal. A la usanza de los Estados Unidos, el servicio postal se formaba con pequeñas estaciones postales. No podían ir a dejar cartas hasta la cabaña que estaba en el monte, así es que cuando alguien bajaba, iba a la estación postal a recoger su carta. Esa estación pertenecía a Oscar Morgan, un comerciante. Era un hombre que tenía un negocio en donde vendía todo tipo de bienes y herramientas y cosas, y cuando se dio la oportunidad, él solicitó una estación postal, por lo que este sitio era la estación postal Oscar. Al paso de los días y de los meses, la gente comenzó a llamar esta zona Oscarville, y era una zona de personas afrodescendientes, de personas de color. Y si bien iban a trabajar a Forsyth, ya fueran herreros, carpinteros, lo que fuera, trataban de regresar pronto, puesto que allá la relación con la gente blanca era bastante mala. Había este desprecio, este rechazo, era algo muy triste, tal como había ocurrido 60 años atrás, cuando los nativos americanos fueron expulsados. Ahora esta gente rechazaba a las personas afrodescendientes. No era una buena relación, y aún así, la comunidad de Oscarville era bastante próspera.
Había una iglesia, había una escuela, había algunas casas, un puente para cruzar sobre el río. El río, este río del que le hablaba, Chattahoochee, era un río que cruzaba por ahí. Así que, mientras que allá en Forsyth, con todos sus asuntos y demás, estaban los blancos, acá en Oscarville había mucha gente afrodescendiente. No todos, también había algunos que vivían allá, pero el hecho es que se había formado esta comunidad. La vida va pasando. De vez en cuando hay algún altercado, de vez en cuando hay algún problema, pero se va soportando. Aún así, este lugar es extraño, es oscuro, es frío. Y si bien la gente vive cómoda, tiene sus casas, tiene sus tierras, donde siembra, algunas de estas propiedades pueden ser bastante grandes. Hay quienes tenían 60 acres, quienes tenían 100 acres. A pesar de ser personas afrodescendientes en un país que tenía un problema de racismo, podían tener propiedades y esto generaba problema. ¿Por qué? Porque mientras que las personas afrodescendientes trabajaban de sol a sol y obtenían ingresos, muchas de las personas blancas no. Así es que había un rencor hacia estas otras personas que estaban teniendo prosperidad. Pero aquello fue de mala en peor. En 1912, una chica es asesinada. Mae Crow, una chica de 19 años perteneciente a Forsyth, es decir, una chica blanca, es encontrada muerta y, a decir de las personas de aquel entonces, agredida sexualmente. Su cadáver fue encontrado en un bosque cercano a Oscarville, es decir, a la comunidad afrodescendiente, y esto despertó inmediatamente la ira de los blancos, que fueron allá a perseguir el comisario. Todo el mundo fue a buscar. Un joven afrodescendiente fue capturado cerca de allí. Estaba viendo qué era lo que ocurría. La policía se acercó y, tras un breve interrogatorio a punta de garrotazos, confesó que él había matado. Pero la policía, no contenta con esto, consideró que debía haber habido más cómplices. Así es que 3 chicos que estaban observando, curiosos, también fueron capturados. Fueron llevados a la comisaría de Forsyth, en donde esa misma noche una turba llegó y sacó a uno de ellos. Lo golpeó brutalmente. Lo mató y lo colgó de un poste para darles una lección a la gente de Oscarville. Los otros 3 fueron llevados lejos de ahí, a Atlanta, en donde fueron juzgados también. Unos días después. Uno fue liberado, 2 más fueron colgados, sin que hubiera ninguna prueba, simplemente para tranquilizar un poco las cosas, pero esto no funcionó. Todo ese rencor que ya había de los habitantes blancos contra la población de color se vio plasmada en una especie de pandilla conocida como Night Riders, quienes comenzaron a asolar a la población de color, atacándolos, golpeándolos, rompiendo sus casas, incendiándolas, quemaron la iglesia, quemaron las casas, los comercios, entraban de noche a toda velocidad, arrasando con todo, golpeando gente y dando la orden de que se tenían que ir. Aquello no era una broma, era real, tan real que las personas comenzaron a irse, dejando todo atrás. Eran sus propiedades. No estaban ahí rentando ni estaban invadiendo, eran sus propiedades. Los registros históricos demuestran que muchas de estas propiedades tenían un dueño y que era una persona afrodescendiente porque lo ponían en los papeles. Por increíble que parezca, los documentos establecían que una persona era afrodescendiente con una palabra horrenda que utilizaban para catalogarlo, como si eso tuviera alguna importancia, pero lo hacían. De los 78 propietarios, solamente hay 20 registros de ventas. Es decir que 78 dueños de fincas. De esos, solamente 20 vendieron sus propiedades, los demás las abandonaron. Y fue una locura. A lo largo de los años surgieron testimonios de las personas que tuvieron que abandonar ese lugar, siendo perseguidos por los Night Riders. En un cierto momento, al llegar a un puente, se encontraron, por un lado y por otro, rodeados por estos sujetos, blancos, iracundos, con armas, mientras que sobre el puente había un grupo de personas a las que les dijeron a nadar o morir, y tuvieron que saltar al agua. Varios de ellos no lo lograron.
No se sabe cuántas personas hayan muerto, pero Oscarville y las construcciones que había alrededor de fincas, de casas, fueron abandonadas. Los Night Riders llegaron destruyendo, quemando, arrasando con todo para después ocupar ellos mismos las tierras en la parte baja, en donde era muy fértil, y comenzaron a trabajar. La historia se fue perdiendo. Y muy pronto de las casas, de la iglesia, de las tiendas, de lo que aquellas personas afrodescendientes tenían, quedó nada más que un recuerdo. Eventualmente por ahí un puentecillo, los restos de una casa quemada que estaba siendo devorada ya por la vegetación, los restos de un campanario caído que también fueron abrazados por los árboles y la hierba, y la historia se fue perdiendo. ¿Y por qué le cuento eso? Porque en 1950 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos escogió ese lugar para construir la presa Buford y el lago Lanier. Sí, ahí donde estuvo el pueblo Oscarville y todas esas construcciones. Por supuesto, también muchísimo más, porque es enorme. Oscarville era un pueblito. Esto es enorme. Abarcaron varias otras poblaciones que había. Pero cuando llegaron los topógrafos y los técnicos del ejército, vieron que había algunas construcciones en pie, unos graneros, unas casas. Eso fue. Indemnizaron a los dueños y mandaron derribar todo eso. También fue derribada otra cosa que había por ahí, como una represa, etc., en pos de que fuera seguro este lugar. Si quedaban las construcciones vivas, esto sería peligroso, así es que bueno, derribaron todo eso. Y fue cuando se dieron cuenta que entre la vegetación había restos de construcciones que estaban abandonadas de tiempo atrás. Habían pasado casi 40 años de la expulsión de los afrodescendientes de Forsyth. Decidieron que eso se quedaría ahí. Pero mientras se adentraban en la vegetación también pudieron descubrir algo. El cementerio. Sí. Encontraron no uno, sino al menos 2 cementerios, el de los blancos y el de los afrodescendientes. El Cuerpo de Ingenieros decidió trasladar las tumbas o los restos, junto con su lápida, a otros lugares fuera de lo que sería el embalse. Es decir, que sacaron aquello y lo llevaron, pero no todo. Ahí está el detalle y el secreto. Únicamente aquellas lápidas que tuviesen nombre, las tumbas que tuviesen identificación, serían rescatadas. Y por supuesto hay quienes aseguran que las únicas que rescataron fueron las de los blancos, puesto que las tumbas de los afrodescendientes habían sido destruidas. Las lápidas habían sido destruidas por los Night Riders allá a principios del siglo. Así que la parte del cementerio de los afrodescendientes o afroamericanos fue abandonada, ahí abajo. Este lugar ya estaba marcado por la marcha de las lágrimas, estaba marcado por la expulsión de los afrodescendientes y todavía llega aquello y comienzan a construir la presa. La presa se construyó de 1950 a 1954. Se llena hasta 1956 y 2 años después caen las chicas aquellas con el coche y comienza la leyenda de la Dama del Lago, la mujer con un vestido azul, sin manos, que aparece mientras vas nadando, te sujeta y te sumerge. Pero también hay quienes dicen que a veces se escuchan lamentos. Cuando estás a mitad del lago, se escuchan voces y miras a todas partes y no hay nadie. Se escuchan cantos. A veces se escucha llorar. Gente que llora. Y hay quienes aseguran que en las orillas, cuando hay campamentos, a veces puedes ver fogatas y escuchas cantos como de nativos americanos, pero cuando te acercas no hay nadie. Pero lo más grave es que este lugar se considera más peligroso que cualquier otro, por los ahogamientos. Únicamente, en lo que va del siglo XXI, ha habido más de 200 personas muertas a pesar de frecuentes avisos que hay, de barreras de protección que se han instalado. En las zonas donde la gente va a echar un chapuzón, a meterse al agua, se han colocado barreras de seguridad para que los botes no lleguen hasta allá. Aún con esto, con controles y vigilancia permanente. Patrulla del agua,
que van revisando los botes para ver que no estén ebrios, que tengan los permisos, que hayan tomado los cursos, y si no, los echan fuera. Un servicio de rescate muy especializado con buzos, con equipo permanentemente listo, aún así. Es una locura. En total 700 muertes desde que se llenó el lago hasta el día de hoy. Por supuesto, hay quienes consideran que eso no es obra de la casualidad, sino obra de una venganza del más allá. Este lugar ya estaba demasiado marcado por el dolor, por la tragedia, por la muerte, por la ira, por la vergüenza. Cosas como no recuperar los cuerpos y abandonarlos. Hoy en día hay algunos buzos que llegan a sumergirse para revisar y llegan a encontrar todavía fragmentos de algo. No hay mucho. Eso es lo más extraño. Hay despojos, sí, como cualquier cuerpo de agua dulce, suele haber ramas, cosas ahí flotando y algunas que están sumergidas. Sin embargo, en partes extensas de este sitio no hay eso y sin embargo también se ahogan las personas. Hay quienes consideran que este lugar hay que hacer un antiguo rito para enviar a descansar todas las almas que están allí y que no permiten que los que van muriendo sigan su camino. No lo sé, quizás solo sea una leyenda, pero hay quienes afirman que la Dama Azul solamente es una de las tantas apariciones que pululan en el fondo del oscuro lago Lanier en Estados Unidos. Ahora le voy a platicar de otro lugar también muy extraño. No sé si ha oído usted hablar de Nueva Orleans. Por supuesto que sí. Es un sitio pintoresco, música, ambiente, fiesta. Bueno, a una media hora de Nueva Orleans, quizá 40 minutos, se encuentra una zona pantanosa. Es conocida como Manchac. La zona pantanosa de Manchac. Está aquí el famoso lago Pontchartrain. Y aquí en la esquinita de arriba está esta especie de pantano. Es un sitio muy, muy peligroso. Hay muchas advertencias de que no entres. Si no eres experto, no entres. Hay gente que va allá a cazar e incluso también a recuperar leña. Es un oficio raro, ¿sabe? Pero algunos de los árboles que han caído al pantano, al extraerlos son madera muy valiosa. No sé exactamente el por qué, pero es madera muy valiosa, así es que van las personas allá, se sumergen en las oscuras aguas, localizan el tronco que les interesa, lo extraen y lo procesan. Es algo inusual, pero vale mucho. Pero te avisan por todas partes, no entres. En este lugar hay enormes peligros, y los enormes peligros van de todo tipo. Desde caimanes. En esta zona hay una población de caimanes enorme, depredadores gigantescos, y además muy fuertes y muy sigilosos. Con facilidad pueden atacar un bote y acabar con toda la tripulación, y me refiero a lanchas pequeñas. Pero también te puedes atorar en los leños. Todo el tiempo hay maderas flotantes, hay algas, hay todo tipo de cosas donde te puedes atorar. También hay bichos ponzoñosos, desde ranas, serpientes, cualquier cosa aquí puede ser mortal, pero específicamente hay algo que mucha gente tiene miedo. El fantasma de la tía Brown. Sí. Y es que hay una historia tremenda. Déjeme que le lleve atrás en el tiempo. Allá por los años 50 del siglo XIX, este lugar era perdido allá en medio de la nada. La gente que había llegado a Nueva Orleans venía también de las regiones caribeñas, de las regiones de Haití, y muchos de ellos eran conocedores de las antiguas creencias del vudú y también de otras prácticas ancestrales africanas. Cuando llegan a estas regiones, se enfrentan a muchos problemas, entre otros la segregación racial, las agresiones, la falta de empleos. Pero específicamente en esta zona, logran conseguir buenos empleos, y son buenos empleos porque la tierra es fértil. Donde hay tierra es muy fértil. Así es que comienzan a trabajar. Y si en Nueva Orleans había buena fiesta y buen ambiente, no había tanto trabajo, pero en estas regiones los granjeros, los agricultores comienzan a prosperar, al igual que los leñadores.
En estas regiones también hay muy buena madera, así es que muchos de aquellos personajes que venían llegando de las Antillas, descendientes de africanos e incluso algunos que venían directo del África, se asientan en diferentes poblados cerca del pantano Manchac. Pueblos como Rudok, Frenier, Napton eran asentamientos muy prósperos, en donde había una actividad económica febril hasta el punto en el que les pusieron una vía de ferrocarril que cruzaba por estos lugares tan arriesgados para transportar gente y mercancías, también productos del campo que se daban muy bien aquí. Así que era una comunidad próspera. Ahí, sin embargo, había dos problemas principales. Uno, en esta zona, aun cuando ya eran principios del siglo XX, no había energía eléctrica. No había servicios de ninguna especie salvo la vía del ferrocarril. Segundo, no había médicos. Simplemente no había médicos. Y eso era por dos razones principales. La primera, porque no había médicos afrodescendientes en ese momento. La segunda, porque los médicos blancos no querían venir. El racismo nuevamente estaba en vilo en estas zonas. Sin embargo, tampoco los necesitaban, seamos realistas, porque en estos lugares había lo que denominaban como trateur o médico tradicional. Y es ahí en donde entra la historia, ni más ni menos que de Julia Brown. Julia Brown era una matriarca, todo el mundo la conocía como la tía Brown o la tía Julia. Ella había llegado a Franier más o menos en 1900. Para 1912 tenía su propia casa, ahí, a la orilla del pantano Manchac. La gente llegaba todo el tiempo a pedirle cosas, porque sabían que sabía cosas. Por ejemplo, cómo curar, cómo ahuyentar malos espíritus, cómo traer suerte o quitarla. Era una sacerdotisa vudú. Hay quienes aseguran que simplemente era una curandera, pero también era una matrona, es decir, alguien que ayudaba a las parturientas. Era una persona muy conocida, muy querida de hecho, y no solamente en Franier, sino que venían de muchos lugares de la región para pedirle que los ayudara. Y sí, siempre estaba dispuesta. La gente la conocía. Por las tardes, solía sentarse en el portal de su cabaña, con una guitarra cantando canciones que ella misma iba componiendo. Vaya usted a saber qué canciones serían aquellas, porque hablaban una mezcla entre creol, entre francés, entre inglés, entre todo lo que se puede imaginar. Se sentaba allí a cantar sus canciones. No pierda de vista ese detalle, porque si usted se acuerda, recientemente hicimos un programa sobre otra curandera en México, en el estado de Oaxaca, María Sabina, quien también cantaba. Sí, sus propias canciones, sus propias letras. Qué similar situación. El hecho es que Julia Brown, la tía Julia, solía ayudar a todo el que se acercaba. Pero llegó un momento en el que estaba cansada. Para 1914 estaba muy cansada, pero también estaba cansada de que la gente diera por hecho que siempre estaba allí. Y además ahora habían comenzado a sentir un poco de temor. Y ese temor se debía a que Julia también era vidente. Y había veces en que agarraba a alguien y le decía, a ti te va a pasar esto, y exactamente eso le pasaba. En otras ocasiones mandaba un mensajero para que le avisara a alguien que se le iba a morir un pariente, un hijo, alguien, y tal como se lo había dicho, se lo comió un cocodrilo, se ahogaba, lo que fuera. La gente comenzó a tenerle cierta distancia y no acudían más que cuando era muy urgente. Y había rumores por todas partes acerca de ella, una especie de temor. Pero al mismo tiempo la necesidad, así es que ella sentía ese rechazo por una parte y la necesidad por otra, pero no se negaba a ayudarlos. Hay quienes dicen que realmente nunca sintieron temor, sino todo lo contrario. Y es ahí donde ella comienza a actuar raro. Porque un buen día alguien que va pasando por su casa la escucha cantar como siempre. Son sus canciones, pero es saber la canción sí se entiende, y lo que dice es, un día de estos me voy a morir y se van a morir todos conmigo. Así es que se espantan, y todo el pueblo se espanta, por supuesto, porque esa misma canción comenzó a cantarla todos los días.
A principios de septiembre de 1915, la gente llega a llevarle pequeñas cositas como para que le baje 2 rayitas a los nervios, porque aquello de que me voy a morir y me los voy a llevar a todos los empieza a poner de malas. Y les provoca temor, así es que le llevan un regalito, pero ella no deja de cantar aquello. Y sí, el día 28 de septiembre de 1915, la vieja tía Brown fallece. Y es una situación terrible. La gente se espanta y corre el rumor por todos los pueblitos, por Franier, por Rudock, de que se murió la tía Brown, y la gente viene en masa para estar en su funeral. Vienen llegando todos para que vea que sí la querían y a ver si con eso no se cumple su profecía aquella del día que yo me muera me los voy a llevar a todos. Así es que llegan grandes, chicos, y están atentos viendo cómo primero traen una caja grande de madera. Después traen una especie de ataúd metálico. Ahí colocan a la tía Brown, la gente canta, la gente danza, la gente quema cosas, fuma cigarros. Cierran el ataúd, lo aprietan, lo meten dentro de aquel cajón de madera. Siguen cantando, siguen bailando, siguen haciendo sus cosas. Alguien viene y pone la tapa de aquella caja grande de madera. Era la costumbre utilizar primero una caja de madera y luego adentro el ataúd como tal. Comienzan a clavar y cuando terminan de clavar el último clavo, ¡fu!, llega un viento terrible que comienza a soplar con una fuerza como nadie se había imaginado y en cuestión de un instante sale volando el techo de la cabaña, sale volando esto, sale volando lo otro, el propio ataúd sale volando por allá. El asunto está en que acaba de entrar un huracán. Sí, aquel 29 de septiembre de 1915, al día siguiente de que murió la tía Brown, Julia Brown, entra repentinamente un huracán de una magnitud tan impresionante que arrasa construcciones, árboles grandes, chicos, medianos, las casas, el pequeño muelle. Es más, la gente corre buscando dónde guarecerse y lo primero que se les ocurre es que en el lugar donde guardan los trenes es el lugar más seguro y al llegar allá pues no, resulta que no es el más seguro porque una ola viene, sumada al viento derriba todo aquello y mata a todos los que están adentro. Hay unos que intentaron huir. Montados en el trenecito intentaron escapar, pero el huracán se llevó el trenecito, se llevó las vías y arrasó con Franier. El pueblo entero fue destruido, la gente que había venido de Rudock también. Más de 300 personas murieron ese solo día en ese solo lugar. Unos días después, la calma regresa. Hay muchas personas muertas allá en Nueva Orleans. Ha sido un desastre. Fue uno de esos huracanes repentinos. Nadie se lo esperaba, por supuesto. Todos sabían que algo podía pasar porque al morir Julia Brown se iba a llevar a todos y pues sí se los llevó. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando comienzan a buscar a los sobrevivientes, a los heridos, a los muertos, a recuperar cuerpos, encuentran la caja de madera del ataúd de Julia Brown, pero el cuerpo de Julia Brown nunca fue encontrado. Los muertos que fueron recuperados fueron llevados a una fosa común, que se excavó ahí donde había estado el pueblo de Franier. Fueron tapados, se colocaron unas cruces y se acabó. El pueblo nunca fue reconstruido y hoy en día lo que queda ahí son los restos fantasmales de las construcciones que un día fueron un próspero pueblo. Pero de cuando en cuando, este lugar, además de que se cumplió la maldición de la tía Brown, hay quienes aseguran que se sigue escuchando cómo canta aquella mujer en medio de la noche, con su guitarrita, en una lengua que pocos conocen hoy en día. Pero también hay quienes dicen que no fue así. Y esa es la parte más extraña de esta historia, porque hay quienes aseguraban, hace muchos años, que la tía Julia lo que hizo fue intentar detener el huracán. Ella ya sabía que se acercaba aquel monstruo. Aquel gigantesco huracán repentino sabía que venía e intentó detenerlo con sus artes mágicas. Pero no tuvo ya la fuerza, estaba cansada. Se la habían acabado con cosas que no. Y ya no pudo detenerlo. Les había avisado: el día que yo me muera se van a morir todos. ¿Era un aviso o una maldición? Hay quienes piensan que era simplemente un aviso y que intentó luchar como una heroína, pero fue derrotada. Lo que es un hecho es que hasta el día de hoy no se tiene su cuerpo.
y se sigue escuchando una voz extraña que canta en las madrugadas justo cuando alguien va a desaparecer en el misterioso pantano Manchac. ¿Usted qué pensaría? A veces hay cosas que no podemos entender y hay veces que realmente pareciera que hay algo turbio ahí abajo. Buenas noches. Hasta pronto.